Hasta la vista, baby. Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? I declare Noto asustado. bankruptcy! This is personal. Esto es personal. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su podcast de reseñas, otro más. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas que ya lo decimos muy bien, sin equivocarnos una vez más. Muchas gracias. ¡Bravo! Fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Edición Oscars. Edición Oscars. ¿Qué más, Tati? ¿Qué ha pasado? Todo bien. Disfrutando de una noche de lluvia. Sí, Otra vez en después Bogotá. de mucho Porque no sé. tiempo, bueno, después de que un par de semanas, una semanita larga, digamos. Volvió a Sí, llover. tuvimos. Igual le vamos a poder mostrar a toda la gente de otros lados como no, mire que sí hizo sol, porque tengo las fotos. Tengo fotos para probar eso. Oígame, déjame expreso mi indignación corta sobre el tema, porque me pareció muy molesto que mucha gente de afuera me refiero pues afuera de Bogotá, porque nosotros, bueno, ambos somos rolos, ¿no? Sí. Sí. Que la gente estuviera diciendo, ay, ahora mi Instagram está lleno de azul y ahora todas mis redes sociales llenas de azul. Yo, pues, parce, no nos dejan ser felices nunca, ¿no? Dejen de seguir a bogotanos o gente que vive en Bogotá. Es que no nos dejan disfrutar ni siquiera de un poquito de sol, ole. Siempre nos ponen algo, pero bueno, así es la gente, ole. Además es por primera vez que nos pasa en muchos días, de muchas veces. Y eso vale la pena destacarlo. Gracias, Bogotá. Gracias, Claudia. No mentiras. En fin. Gracias, Petro. Gracias, Pedro. Bueno, teníamos una tarea Denzel Washington, debo decirlo, porque Uy, sí. arrancamos una maratón titánica para poder llegar a los premios Oscar habiendo visto todas las películas que están nominadas a Mejor Película. Esa es nuestra misión. Sí, es una gran misión. Y la primera película que escogimos fue All Is Quiet on the Western Front. All Quiet on the Western Front. Sí. Esta es la gran apuesta alemana de los premios Oscar, que ha hecho muy bien, por lo menos en nominaciones le fue bastante bien. Dura poco más de 2 horas con 20 minutos y es una película más que está inspirada en el libro All Quiet on the Western Front. Por lo que yo estuve mirando, Tatiana, se han hecho por lo menos 3 versiones contando esta de ese mismo Never libro. before, and perhaps never again, will the screen capture so completely, so Sí, profoundly. sí vi. Y creo que la primera vez la nominaron a Oscar a Mejor Película también. Que es la Y es la versión... es la gran apuesta de Netflix también, Sí, también, ¿no? con RRR. Sí, Pero que RRR digamos no está RRR nominada. ellos la compran más como para mostrarle, como para pues, sí, digamos, meterla en esa bolsa de decir, ay, miren, tenemos todas estas nominadas a los Oscar, mire qué prestigiosos que somos nosotros. Sí. Diría que esta de pronto tiene un poquito más de mérito porque la cogen antes de que empiece a sonar en premios. La que usted mencionaba, que es de 1930, de Lewis Milestone, ganó, dice acá, 2 Oscar y tuvo un par de nominaciones adicionales, ¿sí? Para los premios Oscar precisamente de 1930. Hay otra versión que es en miniserie, que esta se hizo en el 79, o fue una película más bien para televisión, y esta que llama mucho la atención porque es la adaptación alemana, y tal vez era lo que muchos Sí. estaban esperando, sobre todo de la forma como los mismos alemanes se ven dentro de la historia, ¿no? Que es algo muy curioso. Y pues voy a arrancar por ese lado, Tatiana, para que su merced me cuente cuál era su sensación antes de arrancar a ver la película. ¿Qué esperaba? ¿Qué se imaginaba? Esperaba dormirme, porque a mí particularmente no me gustan las películas de guerra, o sea, ya me vi muchas, y esta no me llamaba tanto la atención, pero terminé gratamente sorprendida. Obviamente le sobran, como a todas las películas de este siglo, media hora.
La película fácilmente pudo haber durado menos de las 2 horas, pero bueno, perfecto. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero mire, ahora que usted menciona eso y voy a hacerle un paréntesis ahí, imagínese que salimos de ver Babylon con mi esposa. Sí. Y ella estaba brava. O sea, a ella le gustó mucho la película, estaba brava porque cuando fuimos a verla, imagínese en el escenario en el que nosotros estamos trabajando. Ya había salido de su horario laboral y con todo y eso le tocaba estar pendiente del celular para ver qué le mandaban y qué no. Pero Sí. para quienes no sepan quién es Isabel Mata, pues les cuento, ella es mi esposa desde hace unos 3 años largos, nos conocimos hace 10 largos y yo la conocí siendo ella periodista, pero ella realmente es cinematógrafa. Ella estudió realización y estudió para hacer cine, estudió para ser directora o productora de cine. Y me decía Isa, yo creo que pues con todos los pergaminos que puede llegar a tener una persona que estudia para eso es... A mí en la universidad me enseñaron que si vos no puedes cortarle a las películas es porque algo te quedó mal hecho, ¿sí? Y Sí. ese comentario... Esa clase no la vio James Cameron. Exacto, entonces, vamos a ir retomando. Isa me decía, yo la siento larga, por lo menos a mí me sobraba un tiempo, pero me pareció muy buena, hablando de Babylon. Y lo trasladamos entonces a las otras películas que duran entre 2 horas y media y 3 horas. ¿Que son cuáles? Sí. Casi todas las que están, bueno, por lo menos las que están sonando muy fuerte. Esta, Sí. que usted me está diciendo muy bien que le sobra media hora, pero Iñárritu también tiene ese problema, James Cameron tiene ese problema, Damien Chazelle Nolan tiene ese problema. Entonces, tal vez sí aguanta que hagan una revisión de qué tanto, qué es necesario y qué no, porque de pronto también hay algo de sensibilidad ahí también del director, pero yo me auno a su sentimiento. Terminando Una campaña, no más películas de más de 2 horas, por favor. Sí, terminando este paréntesis, Tatiana, qué pena con usted, pero adelante. No, yo terminé gratamente sorprendida. Es una película muy linda, es una película muy fuerte, pero sobre todo me parece que es una película muy bien actuada. O sea, yo me creí lo de los pelados, las escenas de combate uno a uno son muy crudas, la gente, o sea, uno se cree lo que esos tipos están haciendo, obviamente, y bueno, también es, digamos, es la adaptación original del libro, pues es un libro pacifista que durante mucho tiempo fue vetado en todos los países de Europa que les encantaba ir a guerras, a mandar a matar chinos, y eran unos niños. Entonces creo que él, digamos, entiende muy bien el mensaje y uno cuando la ve, pues entiende bastante bien por qué está nominada a Oscar a Mejor Película. O sea que usted está respondiendo la última pregunta que me hizo Off the Record, que me decía, cerremos con esta pregunta, por lo menos metamos esta película, y yo se la voy a hacer de una vez. No, pues la porque pregunta... parece bien, parece válida, y está bien que se dé ahorita. ¿Vale la pena que esta película esté nominada? Sí, yo sí creo. Que crea que vaya a ganar, no lo sé. Pues depende de lo que quieran los Oscar, cuál es el mensaje que quieran mandar. Obviamente hay una guerra en Europa, entonces eso es un gran mensaje que pueden mandar, dándole el Oscar a Mejor Película a esta película. A menos de que el presidente de Ucrania vuelva a salir en unos premios, como ya lo ha hecho muchas veces. Puede estar saliendo. Sí, seguro el tipo va a presentar alguna película o algo así. Me parece que, digamos, si quieren mandar el mensaje de no más guerra y miren lo difícil que es una vez más, esta es la película para mostrar eso, ¿sí? Y sería también un mensaje fuertísimo a las plataformas, a las plataformas de streaming, y sobre todo a Netflix le daría un boost increíble llevarse el Oscar a Mejor Película este año, porque creo que no han tenido, pues tienen películas ganadoras de Oscar, pero no sé si la de Mejor Película, creo que no lo han tenido hasta ahora. Y si es por eso, pues se la puede ganar, pero yo lo veo difícil. Yo veo mucho más fácil que se gane al de Mejor Película Internacional y le gane a Argentina 1985, lo cual sería muy triste. Bueno, pero usted que ya vio ambas, ¿cuál pesa más? Porque ambas están hablando de revisarse y de revisar su historia, ¿no? ¿Cuál si usted la pone en una balanza, para usted, ¿cuál ganaría? Trate de hacer a un lado que somos latinos, ¿no? Pues...
Sí, o sea, pues a mí me gustaría que ganara la latina, obviamente. Pero yo creo que esta es muy fuerte. Obviamente hablando de dos momentos diferentes de un conflicto, porque en Argentina 1985 es el momento posterior a la dictadura y es un ejercicio de memoria muy valioso que yo insisto, creo que en Colombia estamos lejos de hacer algo similar con tanto que tenemos por contar. Y pues la de Sin Novedad en el Frente es una película que se cuenta, pues digamos, durante la guerra y sobre todo, pues que cuenta los horrores de la guerra, lo que les tocó vivir. Ahora, termina siendo muy curioso que sea la Primera Guerra, porque pues menos de 20 años después ya estaban en otra, mandando también a niños y todo esto, entonces es como que en ese momento no aprendieron de sus errores. Y creo que al final Daniel Brühl dice, el personaje que hace él, dice como algo muy, muy cierto y muy revelador, y es como si nosotros firmamos la paz ahorita y ustedes no reconocen nada de esta paz que estamos firmando, los que perdimos no lo vamos a tomar bien. Que eso fue lo que al final terminó pasando. Digamos, que es un sentimiento muy fuerte en cosas. Alemania, sobre todo en algunas partes de su territorio, y de hecho lo pudimos, se ve como muy por encima, pero bueno, se ve entre comillas, se escucha muy por encima, pero me acordé mucho, mire, no necesariamente hablando de un podcast porque hablaba de Alemania, sino que me acordé mucho como del trasfondo, o como de cada acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia, sí o sí. O sea, esto es como Homero matando a un mosco en su viaje al futuro o en su viaje al pasado, y todo se vuelve mierda. Me acordé mucho de The X porque en el podcast de el New York Times, que si no estoy mal, usted me comentaba en algún momento que ese fue el primer podcast que se ganó un Pulitzer, ¿cierto? El primer producto periodístico hablado que se ganó un Pulitzer. They were very simply planning to trigger Day X, the day when chaos, terrorism, and anarchy will take over and eradicate democracy. Me acordaba de él porque ahí hablan del pasado del abuelo del implicado dentro de todo el podcast, y cómo al ser el abuelo una gran influencia para este chico que termina armando todo un mierdero con la ultraderecha alemana, y ser su abuelo nazi, pues termina influenciándolo también en lo que iba a ser su actuar y su pensar. Y me voy un poquito más atrás, y lo que es mucho resentimiento también de lo que pueden llegar a dejar las guerras por cuenta de eso que usted estaba mencionando precisamente, que dice ahí Daniel Brühl, y es cómo vamos a hacer para que eso no termine generando temas de rencores que se pueden llegar a manifestar en el futuro, como estamos viendo ahorita también con muchas cosas de las que... La paz mal hecha. Sí. Sí, la paz mal hecha. Eso tiene que venir como ruido de hora 20, porque eso ya terminó con eso. Pero para responder tu pregunta, yo creo que esta es mucho más fácil que le gane a Mejor Película Internacional a que gane Mejor Película. Pero si el mensaje es muy político en términos de la paz mundial y ojo y no sé qué, esta posiblemente pueda quedar. Ahora, ya ha habido películas de habla no inglesa que ganan a Mejor Película, pues pasó con Parásito. Entonces, y La Vida es Bella, me parece que también ganó, o si no ganó La Vida es Bella, ganó como Mejor Director, no me acuerdo, pero fue como algo así. Ganó La Vida es Bella, yo me acuerdo. Sí. ¿Tú crees lo mismo? ¿Crees que sí merece estar nominada? Yo siento que sí merece, sobre todo porque, o sea, si nos olvidamos de la historia, que la historia está muy bien llevada. O sea, me parece que de hecho ahorita le voy a preguntar sobre eso. Sí siento que técnicamente los merece todos. Cinematografía, no sé si edición, porque es que edición también siento que hay algo de ritmo ahí, pero no tiene mal ritmo la película. Guión adaptado también se le podría dar perfectamente, se le puede dar de Mejor Director. Si el chino está nominado a Mejor Actor, el chino podría ser perfectamente Mejor Actor. Así se lo pongo. Ayer estaba revisando y no está nominada a Mejor Actor. Pero también, aunque es una gran actuación. Pero también sentía que como tal la película no necesariamente tiene un protagonista, y yo no sé si usted sintió lo mismo. O sea, siento que en medio de todo el protagonista o la protagonista de la película es Alemania. Es la guerra. Es la guerra. No, yo sí sentí que había un protagonista y era el pelado. ¿Paul? ¿Se llama? Paul, sí,
sí, pues digamos, es el trajinar de él, tiene a sus amigos. Una cosa muy curiosa es que los amigos van apareciendo a medida que se van, o sea, aparece, tiene un momento de protagonismo y lo matan. Aparece, tiene un momento de protagonismo y lo matan. Yo creo que sí, yo creo que va todo sobre él y la metamorfosis que el man hace, pues cómo la guerra te cambia, porque al final el pelado, pues el pelado ya estaba más bien resignado, ya había perdido a todas las personas que tenía cerca, y ya al final cuando va a la última batalla, el man está, pues, que pase lo que tenga que pasar. Yo hacía una reflexión mientras le pegaba una mirada a eso, precisamente a la última batalla, y decía, el soldado o la soldado, no sé si se puede decir soldado, no sé, que está enfrente de un campo de batalla, tiene la cabeza ya que en cualquier momento va a morir. Eso es como algo que ellos ya dan por contado, porque si no, ¿quién putas más se sube a esperar a que le den una orden de salir a ver qué puede pasar? Porque prácticamente eso es lo que sucede en la última batalla de ellos, ¿no? Que es sí, que al final que ellos salgan. ya estaban muy mamados. Salgan, exacto. Y que hubo una escena de un fusilamiento como de alguien que dijo como yo no quiero, yo no voy a volver por allá, no sé qué, y como no quiere, pues venga y tome su tiro. Y es como ese, bueno, salgan, hágale, camine. Y camine viendo nada, porque ellos salen a correr viendo absolutamente nada y empiezan a salir disparos y bombas y disparos. Y yo creo que eso es de parte y parte. Si los franceses hicieran una versión de ellos, seguramente sería igual, pero hablada en francés. O sea, no igual en el sentido de lo que entregaron, la negociación, claro, sino lo que significó la guerra como tal. Y pues es que ya en la última parte estaba mostrando que los alemanes estaban bebiendo. Los franceses estaban bebiendo. Y ya era diferente. Que ya no querían más. O sea, ya ambos lados. Y es más como lo absurdo de los mandos altos, los orgullosos, sí, que era otra de las preguntas. Los que sí comían bien. Los que sí. Cómo pegan esos simbolismos, ¿no? Esos paralelos, ¿no? Sí, total. Había una cosa que a mí me impactó mucho y es que hay una escena que me pareció fantástica y es cuando aparecen los tanques de guerra de los franceses y estos hijos de putas no se lo esperan y es como, marica, los van a volver mierda. Y que esa fue la batalla en la que volvieron mierda. Pero algo que me impactó mucho fue que al final decían, pues en alemán, pero afortunadamente estaba traducido, decían que ese frente en particular pues no avanzó nada. Ellos se quedaron, era básicamente enclaustrados en ese lugar donde estaban y trataban de avanzar unos metros y morían cientos de personas, terminaban muriendo unas 3.000 personas, pero morían muchas personas por avanzar unos métricos, pero nunca lograron mayor cosa. Y que eso también es lo absurdo de un conflicto de ese nivel, cualquier conflicto, pero un conflicto en donde se pierden vidas de esta forma, es como putas que no hicieron ni mierda. Y aún así murieron miles de personas. Eso, yo creo que ese es un sentimiento que queda al final y es como que qué absurdo es todo esto. Sí, ¿no? O sea, creo que también la intención del director era un poco mostrar lo ridículo de todo, ¿no? No sabemos ni saben ellos porque están peleando, se van de sus casas pensando que es un tema de orgullo, les lavan la cabeza porque era otra de las cosas que le quería comentar y era el tema de la mentira para nosotros, ¿no? Todo está atravesado por una o idealización o exageración o ridiculización de la verdad y la mentira rige todo. Desde el impulso con el que van a salir los pelados a darse plomo hasta la forma como estamos negociando y lo que queremos o no queremos, les mostramos, no les mostramos, vamos a entregar todo, pero pues, parce, no nos digamos mentiras, es que no tenemos nada, ya la perdimos. Sí, y que de hecho te lo muestran en las primeras escenas, cuando estos 4 pelados van a recibir su uniforme, hay uniformes que ya son marcados, que están marcados de los soldados muertos. Las mentiras. Y al pelado le dicen como, ay, qué pena, no, sí, se nos debió confundir. Seguramente la talla, seguramente fue que no le quedó bien la talla, que no era su talla. Sí.
¿Por qué nos costará tanto decirnos la verdad? ¿Por qué nos Pues porque nadie iría a la guerra. O sea, si tú vas y le dices a dos chinitos en eso, es como, la verdad, ustedes se pueden morir más o menos, si les va muy bien, vuelven sin una pierna. O vuelven traumatizados. Y pues si les va mal, se mueren mañana. Un chino que salió en la primera escena de la guerra que les estaban bombardeando y que un chino salió asustadísimo y llegó y ¡prum! Pero Lo toquearon. es como también la apatía y la falta de humanidad también, ¿no? Al sentir lo que puede llegar a significar el salvar 10, 20, 30 vidas, que hay algunos mandos medios y altos a los que les importaba 3 tiras de verga y mandaban a esos pelados ahí. Es el general que comandaba ese frente. El huevón era gordo, calvo, inmundo y el man fue el que los hizo irse a matar a los 15 minutos antes, porque la otra es esa. Paul, bueno, sí, claro, esto tiene spoilers. Paul se muere 3 segundos antes de que ya se acabe oficialmente la guerra, de que se cumple el armisticio. Entonces... Sí, lo absurdo de absolutamente todo. Y una cosa que también quería comentarle era pues cómo la cabeza le va jugando a uno cosas para siempre estar haciendo paralelos entre cosas que uno ha visto o que va a ver o que siente que no ha vivido como lo vivieron ellos. ¿Por qué se lo digo? Piensa uno en el conflicto en Colombia y cómo uno lo ha vivido siempre desde la ciudad y muy, si se quiere, desde un televisor. Lo vimos a distancia y desde una pantalla. Piensa uno en el conflicto, por supuesto, entre Ucrania y Rusia. Y yo no dejaba de pensar ¿qué pueden estar pensando los pelados rusos? Porque los ucranianos, y digamos que entre comillas, gran parte de la nación ucraniana va mentalizada en que se nos metieron, nos vamos a muerte. Si yo me tengo que morir, listo, me voy y acá me muero. Digamos que entre comillas tenían una razón del por qué hacerlo, y eso probablemente, algunos analistas también lo han dicho por ahí, les ha permitido aguantar y dar buenos golpes en lo que tiene que ver con defender su territorio. Pero yo lo pensaba por el otro lado. ¿Y qué estarán pensando esos chinos rusos que se están muriendo allá? En medio de una guerra que es absurda. Bueno, ambos bandos, porque la guerra como tal es ridícula por ambos lados. Y lo último que pensaba era qué es lo más cercano que yo me he sentido a una guerra, y lo pensaba sobre todo cuando estaba la señora tejiendo los uniformes que acababan de recién lavar, los de los muertos, los que les mandaban de todos los pelados que habían matado, recogiendo todos como esa materia prima, y la señora haciendo su bordado del uniforme. Y yo decía, bueno, lo más cerca que yo he visto eso, puntualmente eso fue en pandemia. Que cuando nosotros estábamos en España con mi chica, pensábamos mucho era cómo se le está pidiendo, porque empezaban a pedirle a las personas que sabían coser, que podían llegar a tener no sé qué, que si les podían hacer los tapabocas, que si les podían ayudar a hacer los trajes antifluidos, porque pues claro, para lo que estaba sucediendo no había el insumo y el material, y de hecho en ese momento el gobierno español lo que decide hacer es retirar todo el material médico que tienen las farmacias o las droguerías y dárselo al personal de salud que estaba atendiendo a la pandemia en su momento, y todo el mundo guardado. Entonces como que sí me acordé de ese momento, y yo decía, mierda, tal vez, estando yo en un país que está en conflicto, lo más cerca que yo llegaba a estar a un punto así es haber visto eso en pandemia, y eso a mí como que me llamó mucho la atención, man. No, pues, digamos, no sé, a mí me acordaba mucho como, no sé, pensaba con los pelados como cuando se metieron los pelados cuando existía el servicio, existe todavía el servicio militar obligatorio, pero digamos en unos tiempos mucho más crudos, hace unos 20, 30 años, cuando mandaban estos pelados, nunca hubo una situación así, digamos, de decir, ustedes van a salir a defender la patria, que, bueno, al menos que uno supiera, ¿no? Bueno, no sabemos qué les decían a ellos, ¿no? Porque para reclutarlos sí iban como... No, pues iban a los colegios, ¿no?
O sea, a los colegios y si tú no tenías el y llevas a cumplir 18 años, pues te llevaban al batallón. Pero hay una cosa diferente, es que aquí en la película y pues en la vida real se mataban entre dos naciones diferentes. Aquí se estaban matando entre colombianos, se están matando entre colombianos. Pero lo veía más, era como los pelados que iban de servicio militar obligatorio, ellos los ponían en el primer frente, porque a esos pelados los mandaban a matarse de una, lo mismo, los niños reclutados por la guerrilla y las personas reclutadas por la guerrilla y los paras, eran los primeros que iban de carne de cañón. Y me acordaba mucho de la toma de Mitú, por ejemplo, que eran pues 40 policías enfrente de, ¿qué? 1.500 miembros de las FARC, entonces, de 1.500 guerrilleros, entonces, pues todos esos iban a matarse entre ellos. No sé, yo lo más cercano que puedo haber estado antes de pues mi trabajo en otros lados, en otra vida, no sé, mis tíos y mi familia hacían hasta lo imposible para sacarlos de los batallones y que nos los mandaran allá porque era una muerte segura. Y siento que ese tipo de cosas, pues aquí no las hemos vivido porque no hemos tenido un conflicto internacional, al menos en la historia moderna. Y uno no podría, pues digamos, como que no tengo muy en la cabeza cosas como el nacionalismo más allá de lo que uno ha visto ahora en otros lados. Pero sobre lo de Rusia, por ejemplo, hay un muy buen capítulo del Daily cuando que hay una periodista que se va hasta los lugares donde están despidiendo a todos los hombres que se van a pelear allá. Y pues es mucha gente que no tiene ni puta idea de cómo cargar un arma y que tuvieron un entrenamiento de 2 semanas. Puede ser una cosa muy similar a la que estamos viendo en la película realmente. Por eso me insiste mucho en la cabeza cuando estaba viendo la película y yo, pues si quieren mandar un mensaje político, esta es la película para hacerlo. Porque parece muy similar a cómo se ven los buenos y los malos, sí, entre comillas. Es que yo no sé si eso lo hablamos nosotros también en otro capítulo acá, pero mire la diferencia de lo que significa registrar una guerra en Europa y lo que implica registrarla en un país de tercer mundo. ¿Por qué se lo digo? Porque sí llegan videos, pero son esporádicos de lo que está sucediendo en el monte acá, de lo que sucede con algunas regiones rurales y lo que son los asesinatos de pronto de líderes o lideresas sociales acá, y que algunos se han hecho viral. Pero allá han manejado toda la narrativa como se les ha dado la gana y han mostrado lo que han querido sacar. Yo creo que también en parte por el acceso que pueden llegar a tener. Estoy diciendo cualquier huevona, yo no tengo pruebas para esto. Pero de pronto tienen mejores recursos para poderlo mostrar. Obvio, y de recursos pues, estoy hablando desde esta Russia vaina, Today, no estoy hablando de nada más. Pues a ver, Russia Today es la máquina de propaganda más grande que tiene Putin en Latinoamérica. Y con otras más, pero o sea, es como tú scrolleas ahí y es como, pues parce, esta es una guerra muy diferente a la que muestran allá versus a lo que muestra Zelensky y todo eso, obviamente. Claro, pero obviamente que no tenían que invadir ni nada de eso, pero... ¿A qué me refiero? Pues nosotros, hay muchas cosas que... El relato va a ser muy diferente. Y muchas cosas de la minucia nosotros ni siquiera la hemos podido conocer porque o dependemos del relato del voz a voz, pero no hay pruebas, no hay registros, no hay nada. Bueno, también seguramente como pasa en muchas guerras. Lo otro que pensaba también era, ¿cómo sería ese reclutamiento en estos momentos? Que probablemente fue lo que vimos en Rusia y lo que generó en su momento rechazo y lo que vimos también en su momento en Ucrania, en donde sí vimos como un sentimiento muy de, bueno, por lo menos fue lo que nos mostraron aquí en Occidente. Listo, toca defender la casita, pues listo, vamos a defender la casita. Pero fueron toda la gente que se quedó, o sea, los que pudieron irse se fueron, o sea, se quedó la gente que no podía quedarse. Los que les tocaba pues también quedarse. No tenía cómo ir, los que les tocaba y... Pues, o sea, a lo bien es que nadie quiere irse a una guerra, una muerte muy segura. Pero había gente que entrevistaban que se iba, o sea, que iba muy segura del rollo. ¿A qué voy con toda esta vaina? Pensaba era, ¿qué carajos podrían decirle a la gente para que vaya igual de encacorrada a la guerra como se fuese pelado Paul? Porque ese chino iba orgulloso y pensando en que iba a salir con todo el honor. Bueno, que de hecho lo mencionan muchos militares ahí dentro de la película. El honor, el orgullo, el honor, el orgullo, el honor, el orgullo, el honor, claro. El orgullo. Y del honor al orgullo quedó en un charco de sangre lleno de lodo de allá.
Claro, y también como la forma en que lo muestran, porque de todas maneras son formas diferentes. Es una película europea y los europeos muestran sus guerras de forma muy diferente a lo que lo muestran los gringos de las mismas guerras. Entonces yo pensaba mucho en Salvando al Soldado Ryan, y es Tom Hanks, obviamente, siendo el mejor soldado del planeta y el tipo más dulce del mundo y no sé qué, y como con toda su tropa y bla, bla, bla. Y pues digamos en otras películas de esa misma guerra contada desde el lado europeo, pues los gringos, marica, eran un estorbo básicamente. Es que lo más cercano que hemos visto de un autorretrato fiel a lo que ha sido una guerra ha sido el papel que los gringos jugaron en Vietnam y cómo ellos se criticaron sobre el tema. Pero bueno. Apocalypse Now. Y si quieres ver algo en Colombia, pues podríamos ver Hombres de Honor. Estarán dispuestos a darlo todo. Porque como hijos de No. De los 90, claro, obvio. Marica, esa fue la mayor propaganda del ejército, que era, marica, una serie terrible. Los sábados como a las 2 de la tarde, 3, yo digo, exacto, y era larguísima. Exacto, mejor Pandillas, Guerra y Paz, siempre. Pero si acaso hay muy buenos trabajos en la Nacional, sobre todo, de cómo el ejército utilizó esa serie en particular para generar el bueno y el malo. Pero que si tú te pones a ver, es exactamente la misma narrativa de poner buenos y malos. Eso también es lo chévere de esta película, que digamos, los buenos, por decirlo así, son estos pobres pelados incautos, y los mismos ya que llevaban mucho tiempo y era gente que tenía cero experiencia, y es como, marica, pues estamos acá, tenemos que sobrevivir. Ya. Y el único bueno entre los generales era Daniel Brühl. Lindo. De los que mandaban, por lo menos, sí. Mire, ya para ir cerrando, Tatiana, le pregunto por qué cree que era necesaria esta película. Porque era una tarea para el podcast. No, mentiras. Pues, digamos, si no hubiese estado nominada, créame que yo no lo hubiera visto. O sea, yo como que sigo derecho de esas películas de guerra, porque es otra película de guerra. Pero más allá de eso, yo siento que terminan siendo necesarios por lo que hablábamos al inicio, el relato de memoria. Y eso creo que termina siendo importante. Ya sea porque digamos, hay relatos que se tienen que retomar cada cierto tiempo. Pues no está de más decir que hay la mayor cantidad de películas de guerra que hay es sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y esos son relatos de guerra que toca seguir diciendo para no repetir el mismo error, y se tiene que hacer una y otra vez para que la gente siga recordando. Porque Argentina 1985 es una película importante para buena parte de Latinoamérica, porque hay que seguir recordando en tiempos de autoritarismo que esas salidas no son necesarias. Y creo que también era un mensaje que el mismo director seguramente quería mandar a sus colegas europeos de... pucha, esto toca seguirlo contando, porque la posibilidad que nos estemos matando entre países, y sobre todo en Europa, viene en una historia de así, de bien cerquita, pues es muy latente. Entonces, yo creo que era necesaria para eso. Sí, yo me quedaría con una cosa sobre todo, y es que yo sí siento que era necesaria, y todavía me hace falta ver cómo se veía Alemania en una guerra que empezaron ellos, o sea, cómo se revisan ellos. Creo que eso era importante, y eso estaría bueno verlo también, de cómo ellos se revisan frente a la Segunda Guerra Mundial, porque sí pensaba mucho en ese tema de humanidad frente a gente que se está dando bala. Así, es decir, con esto no quiero ni demeritar ni por supuesto bajarle la caña a lo que los alemanes en su momento hicieron en la Segunda Guerra Mundial, no. Pero mal que bien, todos los implicados dentro de las guerras son seres humanos, y algo de humanidad debe haber de parte y parte. Sí pensaba mucho eso, y me quedaba pensando era pero hay películas así que cuentan eso. Desde la única que yo conozco es la de Hitler, la que siempre paro de... La de los últimos días de Hitler, sí. Las últimas horas, sí. Last Hour. Esa es la única que yo conozco. No conozco más de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente sí,
Probablemente sí, pero sí se me hacía sobre todo importante para ver ellos qué pensaban, porque sí sé que al final esa guerra, sobre todo para los alemanes, pasaba por un tema de orgullo. Bueno, digamos que pasaba por un tema de insensateces también, pero que ahí estaba atravesado sobre todo el orgullo, que también es un tema reiterativo ahí dentro de la película. Sí, bueno, sí, yo creo que no solamente Hollywood ha recordado, digámoslo, y es muy necesario recordar que el holocausto sí existió, que sí, o sea, como, y en momentos en donde estamos viendo un negacionismo ni el hijo de puta en todo términos de historia, creo que siempre es necesario tener películas que recuerden el horror de la humanidad. Es muy necesario. O sea, prefiero eso a otra película de una catástrofe. Eso sí lo prefiero. Bueno, ¿y tú crees que esta se va a ganar el Oscar? Yo creo que sí. O sea, por encima de Top Gun, que es tu película. Lo que pasa es que yo sí creo que ellos están urgidos de mandar mensajes políticos masivos. Entonces, pues Top Gun es... Igual no se puede cambiar la polla. Claro, no lo va a cambiar, pero sí siento que el momento político puede pesar mucho. Y si uno las pone en la balanza, técnicamente son muy parejas. Sí. Tanto el tema de cinematografía, como el tema de dirección, como el tema de edición, como el tema de la misma adaptación o de la creación de la historia. O sea, están ahí. Obviamente Top Gun es un blockbuster de acción, ¿sí? Que esta es para subirle el orgullo del nacionalismo a los americanos, ¿sí? Pero técnicamente las películas están muy ahí. ¿Qué va a pesar ahí? Parce, la carga política. El momento que estamos viviendo, como en su momento Kramer versus Kramer pesó porque se estaba hablando mucho del tema del divorcio en las familias. ¿Sí? Es decir, claro, eso va a atravesar, eso seguramente va a pesar. No sé si le alcance a esta para ganarse eso, porque pues está nuestra favorita también, pero... Pero sí. Sí, o sea, yo todavía sigo apostándolo todo por todo en todas partes al mismo tiempo. Pero sí. Yo sí tenía una pregunta. Hágale. ¿Cuál fue tu escena favorita de esta película? Teniendo en cuenta que es una película muy visceral, ¿no? Y que, digamos, la edición y el sonido y todo eso es bien impactante. Que me ha gustado mucho también eso, porque hasta el mismo sonido se convierte en integrante del drama, ¿no? Cuando les explotan esas bombas y se quedan medio sordos, eso ha sido muy bacano. La escena más brava que... pucha, hay varias. Voy a quedarme con dos dolorosas, porque hay una muy bonita, que es cuando el pelado ve por primera vez una bengala en el cielo negro. ¡Pum! Que se ilumina. Y él lo ve como un paisaje. Esa escena es muy bacana y después ¡pum! Arranca el mierdero. Pero yo creería que hay dos que son muy duras de ver. La primera es ellos recién llegados y como el mejor amigo entra en crisis. Esa es supremamente dura porque sabe uno que ahí alguien no va a salir de ahí. Sí. Y la segunda es cuando Paul mata al francés, ya casi rematando todo. Sí. Que él no sabe qué hacer porque no quiere escucharlo, porque es una angustia escucharlo mientras está muriendo el francés. Y después él, como que algo de humanidad, o sea, como que cae en cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando y trata de ayudarlo para que no se muera. Sí. Y empieza a ver la billetera y quién era y la familia, y eso pega durísimo. Eso es, es dolorosísimo. Esa fue... No. Comrade. Sí, creo que esa es la mejor escena de la película. Y además es toda una secuencia, muy, muy, muy hijo de puta. Y el man insistiendo como, por favor, cállese. Y luego empieza a mirar y el tipo es un tipógrafo. O sea, era alguien igual a él, pues, tal vez un poco más mayor. Pero y luego cuando le limpia la cara, no. Eso a mí me pareció también descorazonador. Sí, es la piedra, es la piedra de quienes están peleando a vaina.
¿no? Exacto. Yo me quedo con esa y la de los tanques. O sea, cuando ellos ven que llegan los tanques y es como, fue puta, nos van a volver mierda. Y sí, yo también pensé lo mismo. Yo, no, marica, los van a volver mierda. O sea, estos hijueputas tienen tanques. 20 años después, pues ya la historia es diferente. Pero... Ya está prestándoselos a Ucrania. Sí. Chan. Pero pues no los franceses hijueputa, propiamente, sino los alemanes, pero bueno. Sí, eso es bien heavy, eso es bien heavy. Pero bueno, me parece que ha sido una buena reseña sobre la película y sobre lo que nos insistió. Sí, hay algunos spoilers, pero creo que no la vamos a tirar. No podría decirles si en el top 3 entra para ganarse a mejor película. Yo creo que sí es de las más fuertes. Creo que es de las más fuertes porque Sí. no veo a Tar ganándose mejor película. Sí. No veo a Kate Blanchett, bueno, a la película de Kate Blanchett diciendo, ganaron el Oscar a mejor película. Yo no veo ese film. Pero su merced, ¿cómo se defiende, por ejemplo, una coda? ¿Cómo justifica Dígame, o sea, uno si una hubiésemos coda que hecho se gane esa vaina? Sí, o sea, si este podcast hubiese existido hace un año, esa pregunta ya la había hecho en otro podcast. Entonces, este podcast hubiese existido hace un año, marica, nunca pongo a Coda como mejor película del año. O sea, Mire, yo por pura curiosidad me la vi. Y no es que esté mal hecha, pero pues, parce, pasa para unas boleticas en teatro, pero realmente es una película para verse en stream. Una buena película para verse en stream y sale además. para pintura. O sea, es más, además, porque ya me la había, o sea, porque ya nos habíamos visto la misma hijueputa película, pero en francés. es que es calcada, es que es eso. Entonces, Es calcada. ¿qué es lo que ofende? Y estaba mirando, que me ofende. Oye, una cosa que me indigna es esa mierda. Pero es que estaba viendo las que estaban nominadas en ese momento, que creo que ya ahora vi, y me las vi casi todas. Y a ver. estaba Up, eso de No miren arriba, Don't Look Up, Ajá. que es una Se parodia. le hubiera dado más pero a bueno. esa para que A esa. generara conciencia. Sí. Duna, Dune, sí. qué bueno. Uy, sí, que, huevón, a esa otra le sobra hora y media, marica. Eso hubiese sido un No, cortometraje porque no, de no, Zendaya. ¿sabe cuál es el problema de esa? El problema de esa no es que le sobre tiempo. El problema de esa es que es una película, yo creo que de nicho. Yo sí le digo Sí, total. Dune es una muy película de nicho para los que se leyeron el libro y los que están fascinados de ver qué tan fiel es la adaptación del libro de Denis Villeneuve. Sí. Eh, Y otra, de El Callejón de las Armas Perdidas. ¿Cuál es que es esa? Guillermo del Toro. Ah, No me acuerdo. No. no. Está Drive My Car, que No me la esa, marica, me dormí. La Entonces, no se me japonesa, hubiera ¿no? dado. Sí. Licorice Pizza, que, perdón, me dormí. Pero me la vi en 2 sentadas y bonita. Ajá. Está Ray Richard, que es la historia del papá de... Hágame el hijo de puta favor. La historia del papá de Serena y de Venus Williams. Hágame el hijo de puta favor. Ahí Nah, está. como a mierda. Nah, Otra hágame el hijo de historia de puta favor. cómo un hombre hizo que las mujeres triunfaran. Como un hombre hizo que que 2 mujeres fueran las mejores del mundo. Como a mierda. Madre. Está El Poder del Perro, que a su merced le gustó mucho. Yo no me la vuelvo a ver. Parece un película muy bravo, muy buena, muy bacana. No me Está- esperaba nada de y esa está película. Y está la que yo si hubiera dado un Oscar a esa porque me pareció genial, Belfast. Sí, Es muy preciosa, linda, preciosa. Preciosa Muy esa linda. hijo de puta película. Kenneth Branagh Y otra que ahí. se llama Amor, ¿Amor qué? otra que se llama Amor sin barreras, que es de Steven Spielberg. Entonces. Yo me acuerdo el musical que hizo ese man. West Side Normal, Story. Normal. Normal. O sea, Tic Tic Boom se merecía más estar ahí como mejor Sí, película. total. Esa fue una gran película que Esa no fue una gran nominaron. ¿Sí? película, pero bueno. Sí, En y este- entonces dígame usted de todas esas películas, como hijo de putas, Coda sigue haciendo la película. Pero mire, No, entonces, hagamos el análisis con las que están nominadas ahorita. Porque es que ahí sí Ajá. me parece que pasa que todas merecen estar ahí. O sea, no hay alguna sí, que uno claro, diga. o sea, esta tal ya vez nos hemos visto 1, 2, 3, 4, con estas 5, marica, sí, ya podemos decir. Ya vimos con la mitad, vista. hemos visto la mitad, pero sobre todo es eso, ¿no? Es tan buena película que a lo bien aguanta que esté en la categoría de mejor película del año.
que es Claro, un poco por eso. supuesto, Y por ahí, supuesto. y ahí Sí. entraría esta, sí, entraría esta. Yo creo que sí se merece estar ahí. Claro, claro que sí. Tatiana, ¿cuál es la Claro que siguiente sí. película que me va a poner a ver a mí? ¿O que vamos a ver? Vamos a ver una que ojalá podamos conseguir, pero pues digamos, busquémosla. ¿Cuál? Veamos Tar. Listo, hágale. De una, veamos Tar, que esa yo tampoco la he visto. Sí, o sea, dicen que es increíble, que Blanchett, no sé qué, dicen que es lenta, pero bueno, pues, marica, yo pago por ver a Kate Blanchett, La de weón. Oscar es rápida, Top Gun. No, yo pago por... Es la única que va así. Sí, exacto, yo creo que esa es la que más tiene ritmo, esa y todo al mismo tiempo. Pero bueno, sí, veamos para la próxima semana Tar, que creo que tenemos buenas cosas para decir de Kate Blanchett, así como de Tom Hanks. No, pero sí, veámosla, a ver, sintámosla, a ver si de pronto sí, definitivamente estará una gran película. Es que creo que también se mide mucho es por el momento, ¿no? El momento social pasa mucha factura en ese sentido. Sí, y explíqueme su merced el momento para Avatar, pero no, eso va a ser para el siguiente. Pero siguiente. ese sí es fácil, ese sí lo tengo un momento. Ay, Tati, hijo de gracias. puta, me va a tocar perderme. me va a Tiene tocar que perderme vérsela, sí. Una jornada Vaya laboral. cine, vaya Hijo de matiné, puta vida. vaya matiné. Mire, esa es de esas películas que en verdad aguanta verse en un teatro. O sea, no es que no la vaya a disfrutar en una pantalla grande de la casa, no, pero es mejor verla en cine. De acuerdo. Diego, muchísimas gracias. Tatiana, a su merced, a todas y todos ustedes, gracias por conectarse a Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas. Nos vemos ya prontico para analizar otra de los Oscar. Chao. Chao. Ahora esto es personal. Hasta la vista, baby. Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? Declare Noto asustar. bankruptcy! Esto es personal.